Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo de las docentes de redacción Janina Valcárcel y Claudia Freitas, quien les habla. En esta oportunidad vamos a trabajar la semana número 3 con el tema El relato. En primer lugar, vamos a mencionar la definición de este tipo de texto narrativo. Definición. Dice que un relato existe cada vez que alguien cuenta algo. En este sentido, es una narración estructurada en la que se presentan sucesos mediante el lenguaje. Esta organización de sucesos, que pueden ser reales o ficticios, son capaces de crear su propio universo. Características del relato. A diferencia del cuento, que la mayoría de las veces constituye una acción acabada, el relato tiene más que ver con el fluir de la conciencia del narrador. La voz del narrador es muy importante en el relato. En cambio, en el cuento, lo que predomina es el foco sobre la acción. A ver, vamos a explicar un poquito esto, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un relato y un cuento? Un relato lo que intenta es contar únicamente los sucesos. Le interesa lo que pasa. Es muy importante saber lo que va a pasar. La intención del autor en el relato no busca hacer ningún comentario social, solo busca contar los sucesos, solo quiere contar lo que pasa y nada más. En el cuento, en cambio, el autor cuenta la historia, pero en el fondo lo que realmente quiere es aprovechar la historia para educar, para formar un mensaje, para transmitir un mensaje. En el cuento clásico, que es otra de las características, en el cuento clásico, las etapas de la trama, ya vamos a explicar qué es trama, suelen estar más marcadas. Un personaje debe atravesar distintas fases hasta lograr un estado distinto al del comienzo. Pero en la narrativa del relato, este último no siempre es necesario y siempre camina en el borde de lo real y lo ficticio. De ahí la importancia del narrador, porque el lenguaje está más cerca de lo oral y eso le permite jugar en los límites de la realidad y la ficción. El relato. El relato puede ser oral y escrito. A ver, vamos a hablar un poquito del oral. En los inicios de la civilización, cuando todavía no existía la escritura y las historias o saberes de todo tipo, se hacían necesariamente mediante la transmisión oral. En el relato escrito, con la aparición de la escritura, surge el relato escrito, pero como la educación solo era accesible para la nobleza y el clero, el relato oral no desaparece y su arte se va refinando cada vez más. Figuras como los aedos, ¿quiénes eran los aedos? Eran artistas que cantaban o recitaban historias, se consolidan y se forman en los primeros antecedentes de la dramaturgia, teatro griego antiguo. Entonces ahí tenemos el relato. Tipos de relato, puede ser oral o escrito. Luego nos pasamos a estructura, que esto es más que una simple recomendación, porque las partes de un relato no necesariamente obedecen a una estructura rígida, ya que puede ser flexible y obedece al estilo de la persona quien lo está narrando. Sin embargo, es necesario hacer una propuesta de estructura. Nos referimos a la introducción, al conflicto y al desenlace. En la introducción suele implicar la presentación explícita de algunos personajes, el escenario, la situación o el inicio de una situación
que más adelante desencadenará la acción o conflicto de la redacción, de la narración. El conflicto es el movilizador de la acción, es la parte más importante que impone en marcha los engranajes de la trama narrativa. Puede comenzar estando a la vista del lector desde el comienzo del relato o irse develando de a poco. Y luego viene la resolución o desenlace. Un final, chicos, puede hacer que una historia sea inolvidable o arruinarla por completo. Para los finales existen distintas estrategias que varían de acuerdo al tipo del relato. Entonces, allí está la estructura que debe tener todo relato: introducción, conflicto y desenlace, ¿sí? Pero explicando de que no es una estructura rígida, puede variar de acuerdo al narrador. Posterior tenemos los elementos del relato. Ahí está, en primer lugar, la trama. A ver, ¿qué es la trama? ¿Qué viene a ser la trama? ¿Qué describe? Describe la forma en que están ordenados los hechos. En un análisis literario, la trama describe desde el orden y la cantidad de párrafos hasta el número de oraciones que compone cada párrafo. Eso es la trama. Luego mencionamos el argumento. ¿Qué viene a ser el argumento? Son los hechos o sucesos que desarrollan en la narración y es también el lugar donde se puede ver la temática de la historia. La diferencia entre la trama y el argumento es que el argumento es el contenido del relato y la trama es la forma en que se ordena dicho contenido. Ahí está, chicos, está claro la diferencia entre trama y argumento. El argumento es el contenido del relato y la trama es la forma en que se ordena dicho contenido. Luego nos pasamos a personajes. Los personajes son los que sufren o activan los mecanismos que se han trazado en la trama. Toda historia posee personajes, incluso en relatos donde no existen participantes animados, ya que entonces los objetos inanimados adquieren rasgos de animados y se convierten en actores en la trama literaria. Ahí están los personajes. Enseguida vemos el narrador, que es muy importante aquí en el relato. El narrador es la voz que lleva al lector por los senderos que ha preestablecido la trama argumentativa. Los tipos de narradores se podrían clasificar según la información que posea. A ver, ¿qué tipos de narradores tenemos? Narrador omnisciente, narrador testigo y narrador protagonista. Luego nos pasamos al escenario. El escenario es el espacio físico, los lugares donde transcurre lo narrado y la caracterización de estos, es decir, también es su atmósfera literaria. Bien, chicos, ustedes tienen allí en el libro 2 ejemplos del relato que lo vamos a trabajar en clase.